¿Estoy exagerando por molestarme con mi novio porque me propuso matrimonio con el anillo de su ex? Hace exactamente 72 horas que mi novio de 4 años me propuso matrimonio, y en lugar de estar planeando nuestra boda, estoy aquí preguntándome si mi reacción fue completamente desproporcionada o si tengo todo el derecho del mundo a sentirme traicionada. Todo comenzó el viernes pasado. Diego había estado actuando extraño toda la semana, nervioso, esquivo, cancelando planes de último minuto. Yo pensaba que tal vez había algo malo en el trabajo o que estaba pasando por una de esas rachas donde necesitaba espacio. Llevamos juntos desde que terminamos la universidad, nos mudamos juntos hace 2 años, y honestamente creía que lo conocía como la palma de mi mano. ¡Qué ingenua fui! El viernes me dijo que fuéramos a cenar a nuestro restaurante favorito, ese pequeño lugar italiano donde fuimos en nuestra primera cita. Yo no sospeché nada porque regularmente íbamos ahí cuando queríamos celebrar algo o simplemente cuando teníamos antojo de su pasta con trufa. Me puse mi vestido azul, ese que siempre dice que me queda perfecto, me arreglé el cabello y hasta me puse los aretes que me regaló para mi cumpleaños. Durante la cena estuvo más callado de lo normal. Pensé que finalmente me iba a contar qué le pasaba, pero en lugar de eso, cuando llegaron los postres, se puso de pie. Mi corazón se aceleró porque sabía exactamente lo que iba a pasar. Después de 4 años, después de todas las conversaciones sobre nuestro futuro, después de ver departamentos más grandes juntos, finalmente iba a pasar. Se arrodilló ahí mismo, en medio del restaurante, con toda la gente volteando a vernos. Sacó una cajita de terciopelo negro y me dijo todas las cosas correctas, que me amaba, que quería pasar el resto de su vida conmigo, que yo era su mejor amiga y su alma gemela. Yo estaba llorando antes de que terminara de hablar. Obviamente dije que sí. Obviamente lo abracé. Obviamente me puse el anillo sin siquiera mirarlo bien. Pero cuando finalmente bajé la vista para admirar mi anillo de compromiso, algo me pareció extrañamente familiar. Era hermoso, no me malentiendan. Un solitario con un diamante perfecto, engarzado en una banda de oro blanco con pequeños diamantes alrededor. Elegante, clásico, exactamente lo que yo habría elegido. Pero había algo en el diseño, en la forma de la banda, que me resultaba conocido. No fue hasta que llegamos a casa y me senté en el sofá bajo la luz de la lámpara que me di cuenta de por qué me resultaba familiar. Había visto ese anillo antes. Muchas veces. En las fotos de Diego con su exnovia, Sofía. Diego había estado con Sofía durante 3 años antes de conocerme. Terminaron 6 meses antes de que él y yo comenzáramos a salir. Nunca había sido un tema de conversación porque, bueno, el pasado es el pasado, y yo confiaba en él completamente. Pero recordé vívidamente las fotos que había visto en su Facebook cuando recién comenzamos a salir y yo, como cualquier mujer normal, investigué un poco sobre su pasado. En varias de esas fotos, especialmente en las de sus vacaciones en Cancún, Sofía tenía puesto exactamente el mismo anillo que ahora estaba en mi dedo. Al principio pensé que tal vez me estaba volviendo loca. Tal vez todos los anillos de compromiso se parecen. Tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada por los nervios. Pero mientras más lo miraba, más segura estaba. La forma específica de los diamantes pequeños, el grosor de la banda, incluso tenía una pequeña marca en el interior que recordaba haber notado en las fotos porque Sofía siempre se estaba tocando el anillo. Esa noche no pude dormir. Diego estaba ahí a mi lado, roncando suavemente, completamente ajeno a la tormenta que se estaba formando en mi cabeza. Me quedé despierta hasta las 5 de la mañana, mirando el anillo, tratando de convencerme de que estaba equivocada. Pero no podía quitarme la imagen de la cabeza. Era el mismo anillo. Estaba segura. El sábado por la mañana, Diego se levantó de excelente humor. Preparó café, me trajo el desayuno a la cama, y siguió refiriéndose a mí como mi prometida cada 5 minutos. Normalmente me habría derretido con estos gestos, pero yo me sentía como si estuviera actuando en una obra de teatro. Sonreía, respondía cuando me hablaba, pero por dentro estaba completamente desconectada. Decidí que necesitaba estar segura antes de confrontarlo. Mientras él se bañaba, abrí su laptop y busqué las fotos viejas de Facebook. Tardé un rato en encontrarlas porque había cambiado la configuración de privacidad, pero finalmente las encontré. Y ahí estaba la prueba que no quería ver. Foto tras foto de Diego y Sofía, y en cada una donde se veían sus manos, ahí estaba el anillo. Mi anillo. El mismo anillo que ahora llevaba puesto. No había duda posible. Diego me había propuesto matrimonio con el anillo de compromiso de su exnovia. Me senté en el borde de la cama, con el laptop en mis piernas, sintiéndome como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Cómo era posible que fuera tan insensible? ¿Cómo pudo pensar que esto estaba bien? ¿Acaso creía que yo nunca me daría cuenta? ¿O simplemente no le importaba? Cuando Diego salió del baño, me vio con el laptop y las fotos abiertas.
Su cara cambió completamente. De la felicidad pasó a la culpa en cuestión de segundos. Cerró la laptop sin decir una palabra y se sentó a mi lado. «Puedo explicarlo», me dijo, y esas 3 palabras fueron como una confirmación de que todo lo que había estado pensando era cierto. «¿Cómo puedes explicar que me propusieras matrimonio con el anillo de tu ex?», le pregunté, y mi voz sonó más calmada de lo que me sentía por dentro. Él se pasó las manos por el cabello, ese gesto que hace cuando está nervioso, y comenzó a hablar. Me dijo que sí, que era el mismo anillo, que cuando él y Sofía terminaron, ella se lo había devuelto, que él había pagado mucho dinero por ese anillo y que no tenía sentido comprarse otro exactamente igual, que era práctico, que el anillo era hermoso y que sabía que a mí me gustaría, que lo único que importaba era el amor que sentía por mí, no de dónde venía el anillo. Mientras él hablaba, yo me sentía más y más furiosa, no porque hubiera usado el anillo de su ex, sino porque claramente no entendía por qué eso estaba mal. Hablaba como si fuera lo más lógico del mundo, como si yo estuviera siendo irracional por molestarme. ¿En serio no entiendes por qué esto está mal?, le pregunté. Mira, entiendo que pueda ser un poco raro al principio, pero es solo un anillo. Lo que importa es lo que representa para nosotros ahora. ¿Un poco raro? Diego, este anillo estuvo en la mano de otra mujer durante 3 años. La mujer que amaste antes que a mí. La mujer con quien pensaste que ibas a casarte. Y ahora me lo das a mí como si fuera algo completamente nuevo. Pero tú eres diferente. Tú eres con quien realmente quiero casarme. Entonces, ¿por qué no pude tener mi propio anillo? ¿Por qué tengo que usar las obras de tu relación anterior? Ahí fue cuando la conversación se salió de control. Diego se molestó y comenzó a decir que yo estaba siendo materialista, que estaba arruinando el momento más importante de nuestras vidas por un pedazo de metal. Que él había gastado miles de dólares en ese anillo y que era ridículo tirar el dinero cuando podíamos usarlo para otras cosas, como el enganche de una casa o la luna de miel. Yo le grité que no se trataba del dinero, que se trataba del significado, que cada vez que mirara el anillo, pensaría en Sofía, que cada vez que alguien me preguntara sobre mi anillo de compromiso, tendría que lidiar con el hecho de que en realidad no era mío. ¿Acaso nunca pensaste en cómo me sentiría yo?, le pregunté. Pensé que serías más madura que esto, me respondió, y esas palabras me dolieron más que cualquier otra cosa que me había dicho. Me quité el anillo y se lo aventé. Se fue a quedar con su hermano esa noche, y yo me quedé sola en nuestro departamento, llorando y sintiéndome completamente confundida. Durante el fin de semana, le conté a mi hermana lo que había pasado. Esperaba que me apoyara, que me dijera que tenía razón en estar molesta. Pero su reacción me sorprendió. ¿En serio vas a arruinar tu relación por un anillo?, me preguntó. No se trata del anillo, se trata del principio. Pero él te ama. Quiere casarse contigo. ¿No es eso lo que importa? ¿Tú te casarías con un anillo que tu esposo le dio a otra mujer? Si me amara y yo lo amara, honestamente no me importaría. Esa conversación me hizo dudar de mí misma. Tal vez estaba exagerando. Tal vez era materialista. Tal vez estaba arruinando la mejor cosa que me había pasado en la vida por algo que, técnicamente, no importaba. Pero luego hablé con mi mejor amiga, Carmen, y su reacción fue completamente diferente. ¿Estás bromeando? ¿Te propuso matrimonio con el anillo de su ex?, gritó por el teléfono. Sí, pero dice que es porque es práctico y que lo que importa es el amor. Eso es horrible. ¿Cómo pudo pensar que eso estaba bien? Dime que no te vas a casar con él. No sé qué hacer. Tal vez soy yo la que está mal. No, definitivamente no eres tú. Ese anillo tiene historia, tiene recuerdos, tiene energía de otra relación. Cada vez que lo veas, vas a pensar en ella. Es como si te estuviera dando un vestido usado de su ex para tu boda. La analogía de Carmen me pegó duro. Tenía razón. Era exactamente como si me hubiera dado un vestido usado de su ex para la boda. Nadie haría eso. Entonces, ¿por qué esto era diferente? Diego regresó el lunes por la noche. Se disculpó por haberse ido y por haber dicho que era inmadura. Dijo que había estado pensando mucho y que podía entender por qué me había molestado. Pero luego agregó algo que me sorprendió. He estado hablando con mi mamá y con mis amigos, me dijo, y todos piensan que estás exagerando. ¿Le contaste a tu mamá? Sí, y ella dice que las mujeres de hoy en día esperan demasiado. Que en su época, las mujeres eran agradecidas por recibir un anillo de compromiso, no importaba de dónde viniera. ¿Y tus amigos? Dicen que es ridículo comprar otro anillo cuando ya tengo uno perfectamente bueno.
que es un desperdicio de dinero y que tú deberías entender eso. Me sentí traicionada. No solo por el anillo, sino porque había ido a hablar con toda su familia y sus amigos sobre nuestro problema privado, y todos habían tomado su lado. Me hizo sentir como si fuera la única persona en el mundo que pensaba que esto estaba mal. ¿Y qué hay de lo que yo siento? Le pregunté. Pues por eso estoy aquí, para arreglar esto. Mira, encontré a alguien que puede cambiar el diseño del anillo. Podemos agregar más diamantes, cambiar la forma, hacer que se vea completamente diferente. Así técnicamente será un anillo nuevo. La propuesta me hizo sentir aún peor. No entendía que el problema no era cómo se veía el anillo, sino lo que representaba. Era como si me estuviera ofreciendo pintar una casa usada y decir que ahora era nueva. No quiero modificar el anillo de tu ex, le dije. Quiero mi propio anillo. ¿Sabes cuánto cuesta un anillo como ese? Son como 50,000 pesos. Podemos usar ese dinero para otras cosas. Así que prefieres ahorrar dinero que hacerme feliz. No se trata de eso. Se trata de ser inteligentes con nuestro dinero. Pero gastaste 50,000 pesos en un anillo para otra mujer. Eso fue hace 5 años. Era diferente. ¿Por qué era diferente? Porque no sé, era diferente. Esa noche me di cuenta de que no estábamos discutiendo sobre un anillo. Estábamos discutiendo sobre valores, sobre respeto, sobre lo que significa empezar una nueva vida juntos. Para mí, el anillo de compromiso era el símbolo de nuestro nuevo comienzo, de nuestro amor único, de nuestra historia juntos. Para él, era un objeto, una transacción, algo práctico. Los siguientes días fueron terribles. Diego seguía insistiendo en que yo estaba exagerando, pero al mismo tiempo trataba de convencerme de que aceptara modificar el anillo. Yo me mantenía firme en que quería mi propio anillo, pero comenzaba a dudar de mí misma porque literalmente todos en su vida pensaban que yo estaba mal. Fue entonces cuando decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Busqué a Sofía en redes sociales y le mandé un mensaje. No sabía si era lo correcto, pero necesitaba entender mejor la situación. Hola Sofía, sé que esto es raro, pero necesito preguntarte algo sobre el anillo de compromiso que Diego te dio. ¿Podrías hablar conmigo? Me respondió al día siguiente, y quedamos de vernos en un café. Estaba nerviosa, no sabía qué esperar. Sofía llegó puntual, y se veía exactamente como en las fotos, alta, rubia, muy arreglada. Pero parecía amable. Gracias por aceptar verme, le dije. Sé que esto es extraño. Un poco, se rió. Pero cuando me dijiste que era sobre el anillo, supe exactamente de qué se trataba. ¿Sabías que me propuso matrimonio con el mismo anillo? No me sorprende para nada. Diego siempre fue muy práctico con el dinero. ¿Te molesta que esté usando tu anillo? Honestamente, me da igual. Ese anillo representa una época de mi vida que ya terminó. Pero puedo entender por qué a ti sí te molesta. ¿Por qué terminaron ustedes? Sofía suspiró y removió su café antes de responder. Terminamos porque Diego nunca entendía por qué las cosas emocionales eran importantes para mí. Siempre reducía todo a lógica y practicidad. Cuando me propuso matrimonio, yo estaba emocionada, pero después descubrí que había comprado el anillo con descuento porque tenía un pequeño defecto que no se notaba. No era que no tuviera dinero, era que no veía el punto de gastar más en algo que nadie más notaría. ¿Y eso te molestó? Me molestó que no entendiera que para mí era importante que hubiera puesto esfuerzo en elegir algo especial. No por el dinero, sino por el pensamiento. Esa actitud se reflejaba en todo, en los regalos, en las fechas especiales, en los momentos importantes. Siempre era lo mínimo indispensable. ¿Crees que estoy exagerando? Para nada. Mira, el anillo en sí mismo no es importante. Es lo que representa. Es que él no entiende que para ti es importante tener algo que sea solo tuyo, algo que represente su amor específicamente por ti. Y el hecho de que no lo entienda y que además te esté haciendo sentir como si fueras irracional por sentirte así, bueno, eso me suena muy familiar. La conversación con Sofía me abrió los ojos. No era solo sobre el anillo, era sobre un patrón de comportamiento. Era sobre cómo Diego veía las cosas que eran importantes para mí. Cuando llegué a casa esa noche, Diego estaba cocinando. Se veía contento, como si hubiera resuelto algún problema. ¿Adivina qué hice hoy? Me preguntó. No tengo idea. Fui a 3 joyerías diferentes y conseguí cotizaciones para modificar el anillo. Podemos cambiarlo completamente por solo 15,000 pesos. Mucho menos de lo que costaría comprar uno nuevo. Diego,
Hablé con Sofía hoy. Su cara cambió completamente. Se quedó callado durante un minuto largo. ¿Por qué hiciste eso? Porque necesitaba entender mejor la situación. ¿Qué te dijo? Me dijo que no le sorprendía que me hubieras dado el mismo anillo, que siempre fuiste así. Así como. Así de práctico. Así de poco dispuesto a gastar dinero en cosas que son emocionalmente importantes. ¿Y cuál es el problema con eso? Alguien tiene que ser responsable con el dinero en esta relación. El problema es que no entiendes por qué es importante para mí tener mi propio anillo. El problema es que me estás haciendo sentir como si fuera una materialista por querer algo que sea solo mío. ¿Sabes qué? Tal vez Sofía y tú tienen razón. Tal vez soy demasiado práctico. Pero prefiero ser práctico que desperdiciar dinero en cosas que no importan. ¿No importan? Mi felicidad no importa. Tu felicidad importa, pero no debería depender de un anillo. No depende del anillo. Depende de que mi futuro esposo entienda lo que es importante para mí y esté dispuesto a hacer un esfuerzo por eso. Esa noche tuvimos la peor pelea de nuestros 4 años juntos. Diego me gritó que era materialista, que era inmadura, que estaba arruinando nuestra relación por algo estúpido. Yo le grité que no me conocía en absoluto si pensaba que esto era sobre el dinero o sobre el anillo. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Le dije, no es que me hayas dado el anillo de tu ex. Es que cuando te dije que me dolía, en lugar de tratar de entender por qué, me dijiste que estaba exagerando. Es que fuiste a hablar con tu familia y tus amigos para que me dijeran que estaba mal, en lugar de tratar de entender mi perspectiva. Fui a hablar con ellos porque necesitaba una opinión objetiva. ¿Objetiva? Tu mamá y tus amigos van a ser objetivos cuando se trata de ti. ¿Y tus amigas sí van a ser objetivas contigo? Mis amigas me dijeron que estaba bien sentirme así, pero también me dijeron que tratara de entender tu perspectiva. Nunca me dijeron que tú estuvieras mal por pensar diferente. Entonces, ¿qué quieres que haga? Que tire 50,000 pesos a la basura. Quiero que entiendas que no se trata del dinero. Quiero que entiendas que cada vez que vea este anillo, voy a pensar en tu ex. Quiero que entiendas que nuestro compromiso debería empezar con algo que sea solo nuestro. Y si no puedo entender eso, entonces tal vez no deberíamos casarnos. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Nos quedamos los dos callados, mirándonos, procesando lo que acababa de decir. ¿En serio vas a cancelar nuestro compromiso por un anillo? Me preguntó. No lo voy a cancelar por un anillo. Lo voy a cancelar porque después de 4 años juntos, no me conoces lo suficiente para entender por qué esto es importante para mí. Lo voy a cancelar porque tu primera reacción cuando te dije que me dolía fue invalidar mis sentimientos en lugar de tratar de entenderlos. Diego se fue otra vez. Esta vez se fue a casa de sus padres, y yo me quedé sola con mis pensamientos. Los siguientes días fueron una montaña rusa emocional. A ratos estaba segura de que había hecho lo correcto. A ratos pensaba que estaba siendo ridícula. Hablé con mi mamá, que me dijo que el matrimonio requiere compromiso de ambas partes. Hablé con mi hermana, que me dijo que tal vez Diego tenía razón y que yo estaba siendo demasiado dramática. Hablé con mis amigas, que me dijeron que merecía algo mejor. Pero la conversación que más me impactó fue con mi abuela. Ella tiene 80 años y ha estado casada por 55 años. Cuando le conté lo que pasó, me dijo algo que no esperaba. En mis tiempos las mujeres no teníamos muchas opciones. Nos casábamos con quien nos propusiera y agradecíamos. Pero tú tienes opciones. Tú puedes elegir. Y si tu futuro esposo no entiende algo que es importante para ti, entonces no es el hombre correcto. Pero no estoy exagerando. ¿Tú crees que estás exagerando? No sé. A veces creo que sí, a veces creo que no. ¿Sabes qué creo yo? Creo que no se trata del anillo. Creo que se trata de respeto. Si él no respeta tus sentimientos sobre esto, ¿qué va a pasar cuando tengan que tomar decisiones más grandes? Sobre dónde vivir, sobre cómo educar a sus hijos, sobre cómo manejar el dinero. Mi abuela tenía razón. No se trataba del anillo. Se trataba de respeto, de entendimiento, de la capacidad de encontrar soluciones juntos cuando no estuviéramos de acuerdo. Diego regresó una semana después. Parecía cansado, como si no hubiera dormido bien. Me dijo que había estado pensando mucho y que tal vez había sido muy terco. ¿Sigues queriendo un anillo nuevo? Me preguntó. Solo si tú entiendes por qué es importante para mí. Creo que estoy empezando a entender. Hablé con mi hermana y ella me dijo que si su esposo le hubiera propuesto matrimonio con el anillo de su ex, ella también se habría molestado.
¿Y qué cambió? Me di cuenta de que he estado viendo esto como si fuera un problema tuyo, cuando en realidad es nuestro problema. Me di cuenta de que no se trata de que tengas razón o de que yo tenga razón. Se trata de que encontremos una solución con la que los dos estemos contentos. ¿Y cuál propones? Propongo que vendamos el anillo viejo y compremos uno nuevo juntos. Que vayamos a las joyerías y que elijas exactamente lo que quieres. Que sea nuestro anillo, no el anillo de alguien más. Por primera vez en 2 semanas, sentí como si estuviéramos en el mismo equipo. ¿Y el dinero? El dinero es secundario. Podemos comprarlo a meses sin intereses, podemos buscar ofertas, podemos hacer lo que sea necesario. Pero tienes razón, nuestro compromiso merece empezar con algo que sea solo nuestro. ¿En serio lo dices? En serio. Y me disculpo por haber invalidado tus sentimientos. Me disculpo por haber ido a hablar con mi familia sin tratar de entender tu perspectiva primero. Me disculpo por haber hecho que te sintieras como si fueras materialista cuando lo que realmente estás pidiendo es respeto. Esa noche hablamos durante horas. Hablamos sobre lo que esperábamos del matrimonio, sobre cómo queríamos manejar el dinero, sobre cómo queríamos comunicarnos cuando tuviéramos desacuerdos. Hablamos sobre el futuro y sobre el pasado. Al día siguiente fuimos a vender el anillo viejo. Diego no dijo nada cuando el joyero le ofreció menos de la mitad de lo que había pagado originalmente. No se quejó cuando perdimos dinero. Solo dijo que valía la pena. Después fuimos a buscar un anillo nuevo. Tardamos 3 horas en encontrar el perfecto. No era tan grande como el anterior, pero era mío. Era nuestro. Tenía nuestra historia, no la historia de alguien más. Cuando me lo puso en el dedo, esta vez en privado, en el sofá de nuestra sala, sentí lo que debería haber sentido la primera vez. Sentí que estaba empezando algo nuevo, algo que era completamente nuestro. Pero la historia no termina ahí. 3 días después, recibí un mensaje de Sofía. Hola, vi que Diego vendió el anillo. Solo quería decirte que hiciste lo correcto. Espero que seas muy feliz. Gracias, le respondí. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. Cuando Diego te propuso matrimonio con ese anillo, ¿sabías que tenía un defecto? Sí, sabía. Pero no me importaba el defecto. Me importaba que hubiera elegido comprarlo con descuento en lugar de esperar a poder comprar uno perfecto. ¿Y por qué no se lo dijiste? Porque en ese momento pensé que estaba exagerando. Pensé que debería estar agradecida de que me hubiera propuesto matrimonio. Pero después me di cuenta de que no estaba exagerando. Me di cuenta de que merecía a alguien que pusiera el mismo esfuerzo en hacerme feliz que yo ponía en hacerlo feliz a él. ¿Y ahora estás feliz? Muy feliz. Me casé el año pasado con alguien que entiende que las pequeñas cosas importan. Alguien que nunca me hace sentir como si fuera demasiado emocional o demasiado exigente. Esa conversación me hizo reflexionar sobre algo importante. Durante toda esta situación, había estado cuestionando si mis sentimientos eran válidos. Había estado preguntándome si era demasiado sensible, demasiado materialista, demasiado exigente. Pero la verdad es que merecía estar con alguien que entendiera que las cosas que son importantes para mí son importantes. Punto. No porque tengan lógica, no porque sean prácticas, sino porque son importantes para mí. Han pasado 2 meses desde que Diego me propuso matrimonio por segunda vez con el anillo nuevo. Hemos estado planeando la boda y todo va bien. Él ha estado haciendo un esfuerzo consciente por entender mi perspectiva cuando no estamos de acuerdo sobre algo, y yo he estado tratando de ser más abierta a sus puntos de vista prácticos. Pero de vez en cuando, me pregunto si hice lo correcto. ¿Fue justo obligarlo a gastar dinero extra en un anillo nuevo? ¿Fue justo hacer que vendiera el anillo viejo a pérdida? ¿Estaba realmente exagerando? Y entonces recuerdo cómo me sentí cuando me di cuenta de que el anillo que llevaba puesto había estado en la mano de otra mujer. Recuerdo cómo me sentí cuando Diego me dijo que estaba exagerando sin tratar de entender por qué me sentía así. Recuerdo cómo me sentí cuando fui a hablar con su familia y todos me dijeron que estaba mal. Y me doy cuenta de que no importa si estaba exagerando o no. Importa que cuando le dije a mi pareja que algo me dolía, él me escuchó. Importa que cuando tuvimos un desacuerdo, trabajamos juntos para encontrar una solución. Importa que al final, los dos estuviéramos contentos con el resultado. Pero todavía me pregunto, ¿estaba exagerando? ¿Habría sido mejor simplemente aceptar el anillo original y superarlo? ¿Valía la pena todo el drama y el dinero perdido? Creo que la respuesta es que no importa. Lo que importa es que ahora entiendo mejor lo que quiero en una relación. Quiero a alguien que entienda que las cosas emocionales son tan importantes como las prácticas. Quiero a alguien que trate de entender mi perspectiva antes de juzgarla.
Quiero a alguien que esté dispuesto a hacer sacrificios por mi felicidad, así como yo estoy dispuesta a hacer sacrificios por la suya. Y tal vez esa es la verdadera lección de toda esta situación. No se trataba del anillo. Se trataba de aprender a comunicarnos, a respetarnos, a encontrar soluciones juntos. Pero hay algo más que no les he contado. Algo que descubrí hace apenas una semana y que me tiene completamente confundida otra vez. Estaba organizando nuestros papeles importantes para preparar los documentos de la boda cuando encontré una carpeta vieja de Diego. Adentro había facturas, garantías y recibos de compras importantes. Y ahí, entre todos los papeles, encontré el recibo original del anillo. El anillo no costó 50,000 pesos como Diego me había dicho. Costó 20,000 pesos. Y no solo eso, el recibo mostraba que lo había comprado con un descuento del 40% porque era parte de una liquidación por cierre de temporada. Me quedé ahí sentada en el piso de nuestro closet, con el recibo en las manos, sintiéndome como si todo lo que había pasado en los últimos meses hubiera sido una mentira. Diego me había mentido sobre el precio del anillo. Me había hecho sentir culpable por desperdiciar 50,000 pesos cuando en realidad había gastado menos de la mitad. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que esto confirmaba exactamente lo que Sofía me había dicho. Diego siempre buscaba la opción más barata, pero luego inflaba los precios para que pareciera que había gastado más. Era como si quisiera el crédito por ser generoso sin realmente serlo. Cuando Diego llegó a casa esa noche, le mostré el recibo. ¿Puedes explicarme esto?, le pregunté. Se quedó callado durante un minuto largo, mirando el papel. ¿Dónde encontraste eso? En tu carpeta de papeles importantes. Diego, me dijiste que el anillo había costado 50,000 pesos. Bueno, sí costó 50,000 pesos originalmente, pero conseguí un descuento. ¿Un descuento del 60%? ¿En serio? Ok, tal vez exageré un poco el precio original. ¿Un poco? Diego, me hiciste sentir culpable por desperdiciar 50,000 pesos cuando en realidad habías gastado 20,000. Y encima lo compraste con descuento. ¿Cuál es la diferencia? El punto es que gasté dinero en el anillo. La diferencia es que me mentiste. La diferencia es que me hiciste sentir como si fuera una materialista por querer tirar 50,000 pesos cuando en realidad eran 20,000. No te mentí. Solo ajusté los números un poco. ¿Ajustaste los números? ¿Así le llamas a mentir ahora? Esa noche tuvimos otra pelea terrible. Diego insistía en que no era una mentira real, que solo había exagerado para hacer que el anillo pareciera más especial. Yo le dije que eso era exactamente el problema, que siempre trataba de manipular las situaciones para quedar bien. ¿Sabes qué es lo que más me molesta? Le dije, no es que hayas comprado el anillo con descuento, es que me hayas hecho sentir culpable por algo que no era real. Es que hayas usado una mentira para justificar por qué no querías comprar un anillo nuevo. No fue una mentira, fue una exageración. ¿Y cuántas otras exageraciones has hecho en nuestra relación? ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que ahora tengo que cuestionar todo lo que me has dicho. ¿Cuánto costó realmente el anillo nuevo? ¿Cuánto perdimos realmente cuando vendiste el viejo? ¿Cuánto de lo que me has contado sobre tus finanzas es real? Diego se molestó y me dijo que estaba siendo paranoica, que estaba arruinando nuestro compromiso por algo pequeño otra vez. Pero para mí no era algo pequeño. Para mí era una confirmación de que había un patrón de comportamiento que no había visto antes. Al día siguiente, cuando Diego se fue al trabajo, revisé nuestros estados de cuenta bancarios. Teníamos cuentas separadas, pero él siempre me había dicho que tenía muy poco dinero ahorrado porque gastaba mucho en el alquiler y en sus gastos personales. Pero ahí, en los estados de cuenta que encontré en su escritorio, vi que tenía más de 100,000 pesos en su cuenta de ahorros. Mucho más de lo que me había dicho. Suficiente para haber comprado 10 anillos nuevos sin problema. Me senté en su silla, mirando los números, sintiéndome como si no conociera a la persona con la que estaba a punto de casarme. No solo me había mentido sobre el precio del anillo, sino que también me había mentido sobre su situación financiera. Me había hecho sentir culpable por querer gastar dinero que él tenía perfectamente disponible. Esa noche le dije a Diego que había visto sus estados de cuenta. ¿Estuviste revisando mis papeles privados?, me preguntó. Están en nuestro escritorio compartido. Y sí, después de descubrir que me mentiste sobre el precio del anillo, quise saber que más no era verdad. ¿Y qué encontraste? Encontré que tienes mucho más dinero del que me dijiste. Encontré que podrías haber comprado un anillo nuevo sin problema desde el principio. Mi dinero es mi dinero. No tengo por qué gastarlo en cosas innecesarias.
¿Innecesarias? Mi felicidad es innecesaria. Tu felicidad no debería depender de cuánto dinero gasto en ti. No depende de cuánto gastes. Depende de que seas honesto conmigo. Depende de que no me manipules con mentiras para conseguir lo que quieres. No te manipulé. Solo traté de ser práctico. ¿Práctico? ¿Mentir es práctico? No mentí. Solo no te conté todos los detalles. Diego, ¿tú me escuchas cuando hablas? ¿Realmente crees que mentir sobre el precio del anillo y sobre tu situación financiera no es mentir? No es mentir. Es proteger mi privacidad financiera. ¿Tu privacidad financiera? Vamos a casarnos. Se supone que vamos a compartir nuestras vidas. Eso no significa que tenga que compartir cada detalle de mis finanzas contigo. En ese momento me di cuenta de algo que me heló la sangre. Diego no me veía como su futura esposa. Me veía como su novia que vivía con él. Para él, el matrimonio no significaba compartir todo, significaba formalizar lo que ya teníamos. Pero para mí, el matrimonio significaba convertirnos en un equipo, en una sola unidad. ¿Sabes qué? Le dije, tienes razón. Tu dinero es tu dinero. Así como mi futuro es mi futuro. Y no quiero un futuro con alguien que me miente. ¿Estás cancelando nuestro compromiso otra vez? No lo estoy cancelando otra vez. Lo estoy cancelando definitivamente. Me quité el anillo nuevo, ese que habíamos elegido juntos, ese que se suponía que representaba nuestro nuevo comienzo honesto, y se lo puse en sus manos. ¿En serio vas a arruinar 4 años de relación por esto? Me preguntó. No los estoy arruinando por esto. Los estoy terminando porque me di cuenta de que no te conozco en absoluto. Me di cuenta de que hemos estado viviendo en 2 realidades diferentes. ¿Tú crees que está bien mentir si es por una buena razón? Yo creo que una relación tiene que estar basada en honestidad total. ¿Honestidad total? ¿Tú nunca me has mentido? ¿Cuándo te he mentido? ¿Qué hay de cuando me dijiste que te gustaba mi camisa nueva cuando en realidad no te gustaba? ¿En serio estás comparando ser cortés sobre una camisa con mentir sobre dinero? Una mentira es una mentira. No, Diego. Una mentira blanca para no herir sentimientos es diferente a una mentira manipulativa para conseguir lo que quieres. Esa noche Diego no se fue a casa de sus padres. Se quedó en nuestro departamento, pero durmió en el sofá. Yo me encerré en nuestro cuarto y lloré hasta quedarme dormida. Al día siguiente, cuando me levanté, él ya se había ido al trabajo. Había dejado una nota en la mesa de la cocina. Creo que estás cometiendo un error. Creo que estás destruyendo algo bueno por algo que no es tan importante. Pero si eso es lo que quieres, respeto tu decisión. Voy a quedarme en casa de mis padres unos días para que tengas espacio para pensar. Pasé los siguientes 3 días sola en el departamento, reflexionando sobre todo lo que había pasado. Hablé con mi hermana, que me dijo que tal vez estaba siendo demasiado dura con Diego. Hablé con Carmen, que me dijo que había hecho lo correcto. Hablé con mi abuela, que me dijo que la confianza era la base de cualquier matrimonio. Pero la conversación más importante fue la que tuve conmigo misma. Me senté en el sofá donde Diego me había propuesto matrimonio por segunda vez, y me pregunté qué era lo que realmente quería. ¿Quería estar con alguien que me amara? Sí. ¿Quería estar con alguien que fuera práctico y responsable? Sí. ¿Quería estar con alguien que me hiciera reír y que me apoyara? Sí. Pero también quería estar con alguien que fuera honesto conmigo. Quería estar con alguien que no me manipulara, incluso si era con buenas intenciones. Quería estar con alguien que viera nuestro matrimonio como un equipo, no como 2 personas que vivían juntas. Y me di cuenta de que Diego no era esa persona. Tal vez podía cambiar, tal vez podía aprender a ser más honesto, pero ¿era mi responsabilidad enseñarle? ¿Era mi responsabilidad quedarme con alguien con la esperanza de que cambiara? Diego regresó al 4.º día. Llegó con flores y una disculpa elaborada. Me dijo que había estado reflexionando y que se daba cuenta de que había cometido errores. Me dijo que estaba dispuesto a ser completamente honesto conmigo de ahora en adelante. ¿Puedes perdonarme? Me preguntó. ¿Por qué me mentiste sobre el dinero? Le pregunté. ¿Por qué? Porque quería que sintieras que habías valido la pena. Quería que pensaras que había gastado mucho dinero en ti. ¿Pero por qué eso era importante si no era verdad? Porque sabía que si te decía que el anillo había costado 20,000 pesos, pensarías que no había gastado lo suficiente en ti. ¿Y por qué no me dijiste cuánto dinero tienes ahorrado? Porque tengo miedo de que si las mujeres saben que tengo dinero, solo estén conmigo por eso. ¿Las mujeres?
¿O yo? No, tú no. Pero es un hábito que tengo desde hace mucho tiempo. Diego, llevamos 4 años juntos. Si fuera una cazafortunas, ¿no crees que ya lo habrías notado? Tienes razón. Fue estúpido de mi parte. ¿Y qué hay de lo que dijiste sobre que el matrimonio no significa compartir todo? Eso también fue estúpido. Claro que significa compartir todo. Estaba asustado. ¿Asustado de qué? De perder mi independencia. De tener que consultar contigo cada decisión financiera. De que me juzgaras por cómo gasto mi dinero. ¿Y ahora no tienes miedo? Sí tengo miedo, pero tengo más miedo de perderte. Nos sentamos en el sofá y hablamos durante horas. Diego me contó cosas sobre su infancia que nunca me había contado, como sus padres habían tenido problemas financieros cuando él era pequeño, como había visto a su mamá pedirle dinero a su papá para todo, como había decidido que nunca dejaría que una mujer controlara sus finanzas. Yo le conté sobre mis propios miedos, como me daba miedo casarme con alguien que no me conociera realmente, como me daba miedo descubrir después de casarme que había más mentiras, como me daba miedo estar con alguien que me viera como un gasto en lugar de como una inversión. Al final de la conversación, los dos estábamos llorando. Nos abrazamos y nos prometimos ser completamente honestos el uno con el otro de ahora en adelante. ¿Quieres intentarlo otra vez? Me preguntó. ¿Intentar qué? Intentar casarnos. Intentar hacerlo bien esta vez. ¿Cómo sé que no me vas a mentir otra vez? Porque voy a enseñarte todos mis estados de cuenta. Porque vamos a abrir una cuenta conjunta. Porque vamos a tomar todas las decisiones financieras juntos. Y si vuelves a tener miedo, entonces voy a decirte que tengo miedo en lugar de mentirte. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Esa noche, Diego sacó todos sus papeles financieros y me los enseñó. Me mostró cuánto dinero tenía, cuánto gastaba cada mes, cuáles eran sus deudas. Me mostró sus planes de inversión, sus metas de ahorro, todo. Era raro ver tantos números, pero también era liberador. Finalmente sentía que conocía a la persona con la que me iba a casar. Al día siguiente fuimos al banco y abrimos una cuenta conjunta. Decidimos que íbamos a mantener nuestras cuentas individuales para gastos personales, pero que íbamos a poner un porcentaje de nuestros ingresos en la cuenta conjunta para gastos compartidos. También decidimos que íbamos a esperar 6 meses antes de casarnos. Queríamos asegurarnos de que realmente habíamos resuelto nuestros problemas de comunicación antes de dar el siguiente paso. Han pasado 2 meses desde entonces. Las cosas han estado bien, pero no perfectas. Diego sigue teniendo la tendencia a no contarme las cosas cuando está preocupado por dinero, pero ahora se da cuenta y me lo dice. Yo sigo teniendo la tendencia a sobreanalizar cada pequeña cosa que hace, pero estoy trabajando en confiar más. Vendimos el segundo anillo también. Decidimos que queríamos empezar completamente de cero. Vamos a comprar un anillo nuevo cuando estemos realmente listos para casarnos, no antes. Pero todavía tengo dudas. A veces me despierto en la mitad de la noche y me pregunto si estoy siendo ingenua. ¿Realmente puede cambiar a alguien tan fácilmente? ¿O solo me está diciendo lo que quiero escuchar? La semana pasada encontré una factura de una cena cara que Diego había tenido con sus amigos. No me había mencionado la cena, y definitivamente no me había mencionado que había gastado 1,000 pesos en una sola noche. Cuando le pregunté, se puso nervioso y me dijo que se había olvidado de mencionármelo. ¿Te olvidaste o no me lo quisiste decir? Le pregunté. Me olvidé, pero también no quería que te molestaras. ¿Por qué me molestaría? Porque sé que has estado preocupada por cómo gasto mi dinero. Diego, no me preocupa cómo gastas tu dinero personal. Me preocupa que no seas honesto conmigo. Tienes razón. Debería haberte contado de la cena. ¿Qué más no me has contado? Nada más. Te lo prometo. Pero no sé si le creo. Y esa es la parte más difícil de todo esto. Antes de que pasara lo del anillo, yo confiaba en Diego completamente. Ahora, cada vez que no me cuenta algo pequeño, me pregunto qué más me está ocultando. ¿Es esto normal? ¿Es normal que después de que alguien te mienta, dudes de todo lo que dice? ¿O significa que no deberíamos estar juntos? Mis amigas me dicen que la confianza se puede reconstruir con tiempo. Mi hermana me dice que tal vez estoy siendo demasiado dura con él. Mi abuela me dice que la confianza es como un vidrio. Una vez que se rompe, nunca vuelve a ser igual. Y yo estoy aquí, 2 meses después de cancelar mi compromiso por segunda vez, preguntándome si estoy tomando la decisión correcta. ¿Debería darle otra oportunidad? ¿Debería confiar en que realmente ha cambiado?
¿O debería escuchar a mi instinto que me dice que siempre voy a estar esperando la próxima mentira? No sé cuál es la respuesta correcta. Solo sé que estoy cansada de cuestionar todo, de analizar cada conversación, de preguntarme si la persona que amo es realmente quien dice ser. Tal vez esa es la respuesta. Tal vez el hecho de que esté tan agotada de dudar significa que esta relación ya no es saludable para mí. Tal vez el hecho de que no pueda confiar en él completamente significa que no debería casarme con él. O tal vez significa que necesito ser más paciente. Tal vez significa que reconstruir la confianza toma tiempo y que estoy siendo demasiado dura con él. Honestamente, no lo sé. Y esa incertidumbre me está matando. Así que aquí estoy, otra vez a las 3 de la mañana, sin poder dormir. Porque no sé si estoy siendo razonable o si estoy siendo imposible. Porque no sé si debería luchar por esta relación o si debería dejarlo ir. Todo empezó con un anillo. Un simple anillo que resultó no ser tan simple después de todo. Y ahora, meses después, sigo sin saber si tomé las decisiones correctas. ¿Estaba exagerando desde el principio? ¿O era mi instinto tratando de decirme algo importante sobre la persona con la que estaba a punto de casarme? Supongo que nunca lo sabré con certeza. Pero lo que sí sé es que esta experiencia me ha enseñado mucho sobre lo que quiero y lo que no quiero en una relación. Y tal vez eso es lo más importante de todo. No sé si Diego y yo vamos a funcionar. No sé si vamos a casarnos en 4 meses como planeamos. No sé si la confianza que perdimos se puede recuperar completamente. Pero sí sé que merezco estar con alguien que me haga sentir segura, que me haga sentir valorada, que me haga sentir como si fuera su prioridad. Y si Diego no puede ser esa persona, entonces tal vez es hora de dejarlo ir. Aunque duela. Aunque signifique empezar de nuevo a los 28 años. Aunque signifique admitir que 4 años de mi vida no fueron suficientes para construir algo duradero. Tal vez ese es el precio de conocerse a uno mismo. Tal vez ese es el precio de no conformarse con menos de lo que uno merece. No sé. Solo sé que estoy cansada de vivir en la incertidumbre. Y tal vez eso es respuesta suficiente.